Gracias, estamos de vuelta. Le recuerdo, estamos platicando con el maestro Jorge Lara, un experto en asuntos políticos y de seguridad. Maestro, un asunto que preocupa ya no solamente en México, sino a nivel internacional, y es la creciente participación en estos 2 años del ejército, las fuerzas castrenses en la vida política nacional. Esto ya prendió, repito, los focos rojos incluso fuera de nuestro país. ¿Qué significa? Bueno, en efecto, en los últimos años se ha venido incrementando esta participación. Desde luego, se reconoce una postura de disciplina, de orden dentro de las fuerzas castrenses. Sin embargo, sí es necesario entender pues que ellos tienen una finalidad muy específica que es la salvaguarda de la soberanía y de la seguridad nacional. Creo que otra vez el presidente López Obrador, pues con esta mentalidad más bien autoritaria, pues pretende echar mano de todos los recursos para poder alinear los factores en su favor. México está comprometido por tratados internacionales, incluso por las instancias interamericanas en materia de derechos humanos, para cumplir con dichas obligaciones y en todo caso ser sancionados. Ya México ya lo ha sido y me parece que se están corriendo otra vez riesgos de vulneración de derechos humanos en contra de la población por este crecimiento de las funciones al margen, hay que decirlo, de la Constitución, porque la Constitución no reconoce, la Constitución no contempla este tipo de facultades, y por otro lado, a que también México vuelva a ser observado como un régimen, pues más bien que no cumple con los derechos humanos. Es paradójico que un líder que se dijo durante muchos años de izquierda, un líder liberal, un líder que respeta los derechos humanos, está haciendo todo lo contrario que él siempre propuso. Fuimos engañados los ciudadanos en la elección presidencial del 2008 a la vista de estos primeros 2 años, maestro. Bueno, pues precisamente y advirtiendo los resultados y comparando lo que se ofreció en su momento contra lo que se está cosechando en estos 2 años, eh, pues sí estamos muy cerca de lo que tú señalas como engaño y que yo comparto. Es decir, hay una defraudación en casi todas, por no decir todas las áreas de la política pública. Quizás habría que esperar el desempeño en materia de manejo de la política social, pero también se está dejando ver, ya lo vimos con la instancia que reproduce lo que era la función de CONASUPO, Sí. que se perdieron 300,000 millones de pesos, Ricardo, que es mucho más del costo del avión presidencial. Entonces, aún en política social estamos ante un enorme riesgo de una corrupción fenomenal. Entonces, desde luego, yo creo que en este momento sí es posible calificar esto como un engaño, como un fraude. Se nos dijo, se nos prometió que primero los pobres, fue un poderoso eslogan de campaña de López Obrador, pero casualmente a 2 años los pobres son los que más han padecido, los que tienen desempleo, los que han muerto por la pandemia, los que han muerto por la violencia, etcétera. ¿Qué significa esto, maestro? Pues de nueva cuenta que el discurso no ha sido honrado con los hechos. Desafortunadamente la población más necesitada es la que está cargando con la peor parte de este sacrificio, con la peor parte de la crisis, incluso con el tema de las inundaciones en Tabasco. El propio presidente en un lapsus reconoció, ¿verdad? En esta incontinencia verbal que a veces tiene, pues que tuvo que sacrificar a la población más pobre de Tabasco para no sacrificar quizás a otros sectores o a sus obras magnas como es la de Dos Bocas. Y definitivamente nosotros debemos de hacer un balance objetivo y creo otra vez que todos los indicadores señalan
que los más pobres sí han estado primero, pero en la línea del sacrificio. Hay críticas fuertes de la prensa internacional en estos días, maestro Lara. Cada vez es más frecuente que en las primeras planas de los grandes diarios internacionales aparece México no con buenas noticias. Y una de esas noticias es esto que algunos ya le llaman la amnistía al crimen organizado. Esto que vimos primero con Ovidio Guzmán, etcétera, y bueno, la detención luego de un general del ejército, secretario de la defensa, etcétera. ¿Qué pasa con esto? ¿Hay un acuerdo con los criminales? Pues tampoco estamos en el terreno de las opiniones, Ricardo. Estamos en el terreno de lo que el propio presidente, la propia administración López Obrador advirtió desde un principio. Ellos dijeron, se acabó el combate al crimen organizado, Así es. sin reparar en que a quienes entregan ante el crimen organizado como víctimas, pues es a toda la sociedad. Y esto se ha venido reiterando en dichos, en expresiones, tal parece que hay otras prioridades, pero lo que preocupa es lo que esto pueda significar en el tejido social, en el tejido institucional, de que lleguemos a un momento dado de una descomposición tal de la cual ya no nos podamos recuperar. Yo creo que por eso los analistas internacionales, que son muy objetivos, que son muy profesionales, y que no se merecen los calificativos del presidente, están realizando estas advertencias en el ejercicio pleno de un periodismo objetivo, de un periodismo que se basa en datos, no en especulaciones. Por último, en un minuto, maestro Lara, nos vienen ahora con una guía ética. ¿Qué decir de esto cuando vemos que pues el gobierno hace justo todo lo contrario? Hace algún tiempo decíamos que este gobierno iba a ser una dictadura de ocurrencias. Esta es una ocurrencia más. La gente, la ciudadanía sabe distinguir perfectamente bien cuál es el ámbito de atribuciones del gobierno, del poder público, y desde luego que el ámbito ético, que el ámbito moral es muy importante, pero corresponde al ámbito particular, al ámbito privado, al ámbito familiar. Si el gobierno no puede, no sabe o no quiere hacer las cosas que le corresponde en materia de sus responsabilidades, pues mucho menos va a poder tener la posibilidad de guiar a la sociedad en otros temas. Como tú lo has dicho, no hay congruencia y pues el caso, por ejemplo, de Ovidio y el caso de Pío López Obrador, pues dan cuenta con que esta guía pues no es otra cosa más que una fachada. Maestro Jorge Lara, se nos terminó el tiempo. Gracias, en otro momento seguimos. Claro que sí, Ricardo, con mucho gusto. Un saludo. ¿Qué le parece una estupenda conversación? No se vaya, tenemos más.